Si eres un aspirante a escritor, hay ciertos consejos clave que debes tener en cuenta para mejorar tu escritura y destacar. Si te interesa este tema, no te vayas, pues aquí te presento 5 consejos importantes que no todos ponen en práctica. Número 1. Leer ampliamente. Leer es una actividad esencial para cualquier escritor porque te permite adentrarte en diferentes mundos y descubrir nuevas formas de expresión. Al leer diferentes géneros literarios, no solo amplías tu conocimiento sobre la escritura, sino que también desarrollas tu capacidad para aprender de otros autores. Los clásicos literarios te brindan una perspectiva histórica y te ayudan a entender cómo ha evolucionado la escritura a lo largo del tiempo. Por otro lado, la lectura de obras contemporáneas te permite estar al tanto de las tendencias actuales y te da la oportunidad de aprender de los escritores que están alcanzando éxito en la actualidad. Observar cómo los autores manejan la trama, los personajes, el diálogo y la estructura es fundamental para cualquier escritor que aspire a mejorar sus habilidades. Estudia cómo los autores crean una atmósfera envolvente, cómo desarrollan a sus personajes de manera coherente y cómo emplean el diálogo para enriquecer la trama. Analiza también la estructura de las obras y cómo los autores organizan los eventos para mantener la atención del lector. Tomar nota de estas técnicas y aplicarlas a tu propia escritura te ayudará a desarrollar tu propio estilo único. Además, la lectura puede ser una fuente inagotable de inspiración. Al exponerte a diferentes formas de escritura, puedes descubrir nuevos temas, estilos y enfoques que pueden servir como punto de partida para tus propias ideas. Leer también mejora tu vocabulario y tu comprensión de la gramática y te ayuda a internalizar las convenciones literarias y las reglas de estilo. Número 2. Practicar la escritura diariamente. Para convertirte en un escritor habilidoso, es necesario dedicar tiempo y esfuerzo a practicar la escritura regularmente. Establecer un horario diario para escribir, aunque sean solo unos minutos, te ayuda a cultivar la disciplina y la constancia necesaria para mejorar tu habilidad. Es importante recordar que lo fundamental en esta etapa no es la calidad del texto que estás produciendo, sino el hábito de sentarte a escribir y ejercitar tus habilidades. La práctica diaria de la escritura te ayuda a desarrollar tu fluidez y tu capacidad para generar ideas y plasmarlas en papel. A medida que practicas, te vuelves más consciente de tu propio estilo y de tus fortalezas y debilidades. Además, la práctica regular te permite experimentar y probar diferentes enfoques y técnicas, lo que te ayudará a perfeccionar tu voz como escritor. Es fundamental recordar que todo escritor comienza con trabajo que puede ser mejorado. No te desanimes si al principio tus escritos no cumplen tus expectativas. Recuerda que la escritura es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo para perfeccionar. Con cada sesión de escritura, te acercarás más a tu objetivo de convertirte en un escritor habilidoso. Número 3. Experimentar con diferentes estilos y géneros. No te limites a un solo estilo o género literario. Experimentar con diferentes estilos y géneros literarios es fundamental para el crecimiento y desarrollo como escritor. Al no limitarse a un solo estilo, se tiene la oportunidad de explorar y descubrir diferentes formas de expresión y narración. Escribir poesía puede ayudar a perfeccionar el uso del lenguaje y la capacidad de transmitir emociones de manera más sutil y lírica. Además, la poesía fomenta la creatividad y la capacidad de jugar con las palabras, lo cual puede enriquecer el estilo de escritura en otras formas literarias. Los cuentos cortos permiten al escritor experimentar con la estructura narrativa y la concisión. Al tener que desarrollar una trama completa en un espacio limitado, se desarrolla la habilidad de transmitir ideas de manera efectiva y atrapar la atención del lector desde el principio. La novela ofrece la oportunidad de explorar personajes complejos, desarrollar tramas detalladas y crear mundos ficticios. Este género permite al escritor profundizar en temas más extensos y desarrollar una narrativa más extensa y detallada. Es una excelente forma de ejercitar la capacidad de construir y sostener una historia a lo largo de un volumen más extenso de texto. Los ensayos proporcionan una plataforma para argumentar y debatir sobre temas específicos, lo cual fortalece la capacidad de razonamiento crítico y la habilidad de presentar ideas de manera coherente y persuasiva. Número 4. Buscar críticas constructivas. Buscar críticas constructivas es un paso fundamental para el crecimiento como escritor. Aunque puede ser difícil recibir críticas, es importante recordar que todos los escritores, incluso los más exitosos, han sido objeto de críticas en algún momento. Compartir tu trabajo con otras personas de confianza, como amigos, profesores o grupos de escritura, te brinda la oportunidad de recibir una opinión honesta sobre tu trabajo. Estas personas pueden ofrecerte una perspectiva externa y señalar áreas donde puedes mejorar.
Es importante aprender a recibir críticas constructivas sin tomarlas como algo personal o como un ataque a tu talento. Las críticas pueden ser valiosas oportunidades para crecer y desarrollarte como escritor. Es importante recordar que la crítica no es un juicio sobre tu valía como persona, sino una oportunidad para mejorar y perfeccionar tu escritura. Número 5. Editar y revisar con rigor. La edición y revisión son aspectos cruciales en el proceso de escritura de cualquier texto. Es importante entender que la primera versión de un escrito no será perfecta, y es a través de la edición y revisión que se mejorará y pulirá. Al leer nuestro propio trabajo varias veces, tenemos la oportunidad de identificar errores gramaticales, incoherencias en la estructura y falta de claridad en la exposición de las ideas. Estos errores pueden distraer al lector y dificultar la comprensión del texto. Por lo tanto, dedicar tiempo a la revisión nos ayuda a corregirlos y asegurar que nuestro mensaje sea transmitido de manera efectiva. Además de la corrección de errores, durante la edición y revisión también podemos eliminar redundancias y palabras innecesarias. Esto nos permite expresar nuestras ideas de forma más concisa y directa. Eliminar palabras superfluas o frases repetitivas ayuda a mantener la atención del lector y a que el texto fluya de manera fluida. Sin embargo, es importante destacar que en ocasiones puede ser difícil ver los errores en nuestro propio trabajo. Esto se debe a que estamos muy familiarizados con el contenido y es fácil pasar por alto detalles que podrían ser problemáticos para otros lectores. Para superar esta dificultad, es recomendable pedir a alguien más que nos ayude con la revisión. Esta persona puede ofrecer una perspectiva fresca y objetiva, señalando errores que nosotros no habíamos notado previamente. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Subo videos sobre libros y sobre cómo mejorar tu escritura creativa. Nunca dejes de escribir, y nos vemos en el próximo video.